Muy buenas tardes para todos, mi gente linda, mi gente preciosa, mi gente hermosa de Alberto Pina. Hoy nos encontramos en una entrega muy especial. Nos encontramos en el lindo municipio de Honda, Tolima, acompañado de un invitado muy especial. Me gustaría que él mismo se presentara ante nuestro público. Alberto y estimados televidentes, internautas de este importante programa. Mi nombre, Tiberio Murcia Godoy, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, cursillista de Historia, Cátedra Tolima 1, 2, 3, las 3 fases, docente de la Institución Educativa Departamental de Puerto Bogotá, Guaduas, Cundinamarca, cronista, en mis tiempos libres, periodista y bloguero, ¿no? Tengo pues unos 13 blogs, que en ese, por circunstancias de salud, pues no he podido ir. Y pues amante de la historia de Honda y Guaduas. Perfecto, ya lo oyeron. Tenemos acá en la descripción, pues después de que editemos y todo, dejaremos los links de las páginas, los libros. Y hoy nos concierne un tema muy especial. Toca que eres amante de la historia de Honda y pues el tema que nos trae acá es López Pumarejo. Se podría decir un paisano. Para los que no saben, yo pertenezco, también soy oriundo de este municipio y pues acá en los años 20, 30 o más antes nació un gran hombre, López Pumarejo, oriundo del municipio de Honda, Tolima, y pues que tiene una gran trascendencia. Entonces, don Tiberio, cuéntame quién fue Alfonso López Pumarejo desde tu punto de vista. Bueno, Alfonso López Pumarejo una persona que nació aquí en Honda el 31 de enero de 1886, con un padre adinerado como fue don Pedro Aquilino López, un gran trabajador, y que a raíz de una situación que se presentó, como fue el cólera, siendo muy guambito, tuvo que trasladarlo a Bogotá y luego, años más tarde, a Europa, en especial Londres. Él tuvo una educación muy liberal, hubo profesores como Juan Manuel Rudás, que era un gran poeta, entre otros personajes, porque él tuvo la educación personalizada. A raíz de la situación que se presentó en Colombia, pues la familia, en especial don Pedro Aquilino y sus hijos, tuvo que trasladarse a Londres, Inglaterra, y allá cursó pues educación. Entonces fue fluyendo el conocimiento universal, humanístico, que es el que tienen los europeos, ¿no? Otra mentalidad, otro mundo, en donde hay de tú a tú, ¿no? En Europa, allá puede ser usted muy humilde, pero estudia con los hijos de fontanero, del obrero. Entonces hay esa facilidad, aunque él pues más adelante, pues para cuando cursa otros estudios, pues ya va a otra institución más avanzada, en donde pues su padre, don Pedro Aquilino López, pues sufraga. Ese conocimiento y durante esa temporada de joven que tuvo recorriendo el país y además escuchando ese movimiento económico cafetero de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hizo que él fuera como abriéndose un espacio. Don Pedro Aquilino quería que sus hijos todos siguieran lo que él había hecho, ¿no? Un empresario. Y Alfonso López fue más que un empresario, porque fue un político y fue un empresario, pero más que todo un humanista porque siendo que vulgarmente algunos llaman oligarca,
sí, porque después le comunico qué es oligarquía. El oligarca es una persona que tiene valores, tiene ética, es honesto, ¿sí? El oligarca no permite no permite ni humilla ni que humillen a los demás, y que tampoco vengan dineros turbios, ¿sí?, de personajes de cierta situación y se les incluya en sus negocios. El oligarca es muy prestante y además tuvo algo de masón, así que él, dentro de la parte relevante e importante de Alfonso López Pumarejo, de haber nacido aquí, que era, como él mismo lo dice, el emporio comercial de la naciente República de Colombia. Sí, digo naciente porque recuerde que esto se llamó Nueva Granada, luego, le llamó República de Colombia en una época donde estaban los tres países, luego volvió a Nueva Granada, luego Estados Unidos de Colombia, fue una gran cantidad de nombres que tuvo la hoy República de Colombia, y se sabe que Colombia ya como tal nace en 1886, precisamente en el año que él nace, ¿no? Nace en 1886. Así que él es uno de los pioneros, estadistas, políticos, empresarios, comerciante, y una gran persona en que vio cómo poder sacar, como lo hizo, un país adelante. Bueno, don Tiberio, antiguamente, en la época de López Pumarejo, hubo una revolución que fue muy famosa, que fue la Revolución en Marcha. Explícanos a la gente qué fue esta y pues qué representó para el país en esa época. Pues mire que hay una cosa muy simpática, que la palabra revolución ha sido mal vista, porque la revolución son cambios, sí, son cambios. Cuando entramos al siglo XX, entonces entramos sin muchas, ¿cómo le comentara? Sin muchas cuestiones en pro, algo que favoreciera a la población, llámese en salud, llámese en educación, llámese en laboral. No existía esas prerrogativas. ¿Sí? Aquí usted trabajaba en esa época desde las 4 de la mañana hasta las 8 o 6 de la tarde, o 10 de la noche, ¿no? Porque no interesaba, ¿no? Entonces, había una desorganización increíble en todo el país, en la parte laboral, en la parte social, en la parte económica, en todo eso. Además, acabamos de salir de la Guerra de los 1000 días y Alfonso López Pumarejo, con otros personajes que habían estudiado en Europa, en especial en Inglaterra, pensaron en algo que llama la Escuela del Tolima. ¿Y por qué la Escuela del Tolima? Porque se reunieron en Ibagué para charlar sobre el futuro del país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas personas que se reunieron no necesitaban pegarse de un centavo del erario público. Hago paréntesis, algo que hoy no se ve, cierro paréntesis. Entonces, toda esa situación que había hizo que Alfonso López Pumarejo llamara en esa convocatoria a liberales, a conservadores, bueno, que existían, y decir, vamos a pensar en este país. Colombia necesita salir a flote. Colombia tiene proyección económica. Colombia puede salir adelante. Colombia, entonces, empezar en Colombia, no estoy diciendo que el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, obvio, encontrarse con esas personas que habían, entonces, que también habían algunos militares, hizo que hubiese algún distanciamiento por un lado, pero luego se logró acoplar, y fue cuando él, en base a esas ideas liberales, pero unas ideas liberales muy amplias, en donde se ponía más que el partido, se ponía era la proyección del país. Quiere decir,
Ese país hay que sacarlo adelante y nosotros somos los responsables. Se da uno cuenta cuando pone esos dirigentes de esa época con los dirigentes de esta época, entonces se da cuenta uno de la ética, de los valores, de la moral. Esos dirigentes no pensaban en robar, no eran corruptos, ellos pensaban en el país. Vamos a proyectar ese país laboral, vial, industrial. Vamos a hacerle algo que hoy en día lo traemos a colación. Un poco de personajes se oponen. Dicen no podemos hacer nada que favorezca al pueblo, porque las nuevas legislación, las nuevas reformas no las dejan pasar. Y esas reformas que está presentando este gobierno, miren las cosas curiosas. Esas reformas no son de este gobierno, esas reformas son de Alfonso López Pumarejo, porque hubo el gobierno neoliberal desde la época de César Gaviria que empezó a tumbar, a quitarle a todos los colombianos, ojo, a todos los colombianos, tanto de nosotros los de la base, tanto la clase media, tanto los de la clase alta. Y uno es cuando dice, oye, ¿por qué ya los ricos no son los empresarios? Ya uno ve que los ricos son los politiqueros. No, en esa época el empresario llegaba a hacer política porque iba a trabajar por el país. Entonces eso es una revolución. Y por eso él logró ser 2 veces presidente de la República de Colombia. Además, una cosa, esa forma de actuar de él, de vestir de él, de tener todas esas componendas, esas amistades que tenía con Estados Unidos, con Francia, con España, desde el punto de vista político, comercial, empresarial, que contribuyó con la economía y uno se da cuenta, oye, revolucionó el país, porque el país tenía unos dirigentes capaces, pero con una mentalidad cerrada. Hoy en día tenemos unos dirigentes con mentalidad cerrada, pero con otro propósito muy personal, donde no es la economía del país la que se juega, sino la economía de ellos, de sus familias. Entonces, esa revolución que él trajo y que le puso la revolución en marcha, pues iba acompañada de revolución industrial, revolución laboral, revolución educativa. Un tipo que creó no creó la Universidad Nacional, sacó la Universidad Nacional y creó una ciudadela. Empezó a construir puertos, aeródromos, aeropuertos, vías. Él tenía a Colombia ampliamente y empezaron a desarrollarla y siguieron desarrollándola hasta cuando él se metió con los retrógrados. Cuando, lógico, en Inglaterra a alguien le escuché la tierra del Estado, pues entre la corona, ¿no? Es privada para la corona, pero lógico es que el Estado no puede, Alberto, no puede dejar de administrar su territorio, que es lo que hemos perdido, ¿sí? Nosotros ya, Colombia no es dueño ni de energía, ni es dueño de nada, ni de represas, no es dueño de nada, ni de telecomunicaciones. Entonces, se va y mira, ¿no?, que esto es de mexicanos, españoles, estadounidenses. Es una cuestión normal, pero no, señor, venga, el Estado también tiene que estar metido ahí. Sí, el Estado tiene que estar metido. ¿Por qué? Porque el Estado es el que controla y el que llega a ver. Mire la diferencia que tiene Estados Unidos con otros países, porque Estados Unidos puede ser el país más capitalista del mundo, pero el Estado es el Estado y controla la economía. Controla la economía. Entonces mire, entonces lo que trajo Alfonso López Pumarejo, pues cambió la historia del país en el siglo XX hasta el siglo XXI, cuando desafortunadamente los más llamados dirigentes acabaron con esa revolución, acabaron con la revolución industrial, laboral, económica, acabaron con todo, ¿sí? Porque hoy en día, y más adelante digo por qué, donde siento yo estas cuestiones que estos dirigentes no tienen la capacidad aquí, sino la tienen presuntamente en el bolsillo.
Bueno, Tiberio, entonces nos comentabas de lo que hizo López Pumarejo y quiero profundizar un poquito más. ¿Qué fue puntualmente en temas de educación, en trabajo de tierra? Él fortaleció mucho el trabajo del campesinado también. ¿Qué fue lo que hizo? Y se podría considerar que ese trabajo que hizo Alfonso López Pumarejo, él fue pionero de que Colombia hoy en día sea un Estado social de derecho. Sí, un Estado social de desecho ya hoy en día, Uy, sí. porque han desechado todo. Los mal llamados dirigentes del siglo XXI han desechado todo. Obvio, él con todo ese conocimiento que trajo de Europa y esos porque es que eso es lo bueno de ese dirigente, de Alfonso López, es que él habla de tú a tú, ¿sí? Él hablaba de tú a tú, entonces, tanto comercial, tanto político. Entonces, cuando hablamos de la educación, él le dio mucha prioridad a la educación y algo que le han criticado, porque la educación en Colombia la manejaba la Iglesia Católica. Él se la quitó a la Iglesia Católica. Entonces ya todo ese temor presunto, infundido, se lo quitó. Y dio esa participación. Es que el puro hecho de haber sacado la Universidad Nacional, donde la Copa, que era una gran ciudadela, para que los jóvenes de Colombia fueran creando pensamiento industrial, pensamiento económico, pensamiento comercial, pensamiento médico, investigaciones. Él empieza a darle con fuerza a eso. En la tierra, pues aunque esa frase no es de él, se la acuñaron a él, la tierra es para quien la trabaja. Lógico, cuando el Estado tiene poder sobre la tierra, como lo tienen en otros países, entonces, porque aquí en Colombia, ¿cuál es el problema? Que le venden la tierra a otra persona y la dejan ahí. No la explotan, no la trabajan. ¿Y eso qué hace? Pues hace que el país vaya un poco más hacia atrás. Hay un retroceso económico, un retroceso comercial, un retroceso laboral. ¿Por qué? Porque el Estado, si yo estoy colocando en mi constitución la tierra del Estado, obvio que habrá propiedad privada, pero es que usted no puede ser dueño de miles y millones de hectáreas. Usted no puede ser dueño. ¿Cómo es eso de que si yo miro el cerro Cacao en Pelota tiene un dueño? Si yo miro la cuchilla Guasimal Mesa de los Palacios tiene dueño. ¿Cómo que hay partes de la quebrada de los ríos que tiene dueño? ¿Cómo que la selva tiene dueño? Eso es del Estado. Y eso es lo que los malos dirigentes han hecho que se pierda. Que el Estado pierda como poder. Pierda poder sobre el territorio. Y al perder poder sobre el territorio, autoridad sobre el territorio, también pues está perdiendo la economía. Entonces él empieza, imagínense aquí en Honda, donde empieza a impulsar el ferrocarril, empieza a impulsar el aeródromo y la zona cafetera, ¿sí? El café, él le dio, fue un gran tipo que apoyó las zonas cafeteras. Entonces en las cordilleras empezó a exportar café fuertemente de Colombia, ¿sí? Que lógico, las malas economías de otros países por las monedas fluctuaban y las guerras, pues eso hizo que cayeran las economías mundiales, y cuando cae una economía mundial pues cae la de todos los países. Entonces esto hizo que cuando la tierra es para quien trabaja, en el segundo gobierno lo derrocaran, lo tumbaran. Además él alcanzó a ser secuestrado, ¿sí? Por un golpe de Estado que le quisieron dar en Nariño. Y en Nariño le quisieron dar un golpe de Estado, y luego la gente de bien, que eso sí es gente de bien, volvió y lo retomó en su poder, y continuó hasta que lo sacaron del poder. Entonces salubridad, la parte vial, yo alcancé a orientar una conferencia que decía que en esa época Colombia tenía 6.000 kilómetros y él alcanzó a hacer 10.000, 12.000 kilómetros más de vías, porque es que eso es lo que Colombia es un país sui generis en el sentido de su propio territorio, su geografía, ¿no? Es ondulante, 3 cordilleras, llano, bueno.
Eso es diferente a otros países. Entonces aquí encontramos las 4 estaciones en un solo sitio. Entonces eso hace que sea visto con buenos ojos y para los inversionistas, porque productos de tierra caliente, productos de clima templado, productos de clima frío y productos de alto nivel, pues se produzcan en Colombia. Sí, se produzcan en Colombia. Entonces eso fue lo que él logró, pero volvió los conservadores con su pensamiento en esa época, decimos nosotros, ¿no? Retrógrado, porque lógico, yo puedo ser conservador, ¿sí? Por conservar las cosas, pero tengo que estar abierto a mis ideas comerciales, mercantiles, empresariales. Ah, no, es que no podemos con eso, no podemos con aquello. Lo cual conllevó a que entraran otros movimientos, otros partidos, otras situaciones y empezaran a ser perseguidos de una vez más, lo cual llevó unos años más adelante a una guerra civil, otra vez entre liberales y conservadores. Bueno, entre el pueblo, ¿no? Entre el pueblo. Entonces vuelven a meter el pueblo y los famosos dirigentes que crearon el conflicto, pues se fueron del país algunos, otros siguieron gobernando, otros siguieron manipulando y no le dieron lo que Alfonso López Pumarejo había iniciado, quiere decir una industrialización masiva en el país. En Colombia le faltaba ya poco, a finales de la década del 70 del siglo XX, comunicarse férreamente. Subimos hasta el año 1960 en la parte fluvial. Teníamos aeródromos en diferentes partes. ¿Sí? Teníamos excelentes vías. Todo lo manejaba el Estado, todo. Porque es que el Estado tiene que controlar. ¿Por qué? Porque el Estado, con los impuestos, con las inversiones, obvio que tienen que haber cuestiones privadas, pero es que al privado no le interesa sino las ganancias. Es obvio, al privado no le interesa sino las ganancias, eso es normal, sí, eso está dentro del capitalismo, pero Colombia no es capitalista. Colombia, desafortunadamente hay que decirlo, es feudalista. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ese pensamiento de crear. El capital hay que crearlo de manera de que yo involucre a mi empleado. Entonces, obvio, se crearon sindicatos, se crearon movimientos subversivos que no son nuevos, porque la gente dice, no es que los movimientos subversivos nacieron en la década del 30 y 40, eso es falso. En la época del virreinato, ¿sí? Bolívar, Santander, Nariño, Sabaraín, toda esa gente que combatió para que hubiese la presunta independencia de la República de Colombia, pues eran guerrilleros porque ellos cogieron las armas contra el Estado. ¿Y contra qué Estado fue? Contra el Estado español. Y fueron unos guerrilleros. Entonces Colombia fue hecha por guerrilleros, pero por guerrilleros pensantes. Ahora, hay una cuestión que es diferente, pues, que son ideas, que es el revolucionario. El revolucionario es la persona que con sus ideas, con sus arengas, llama la atención a algunos dirigentes para que pues, ese dirigente trate de aclarar y mirar, oiga, este camino. Y ya el guerrillero, pues el que utiliza las armas, ¿no? Para ir en contra del Estado, que eso sí lo ha habido al comienzo del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, a mediados del siglo XX y empezamos en el siglo XXI y hoy en día los más llamados insurgentes pues ya no trabajan por el poder sino por el dinero. Así que esa revolución, esa ideología, esa práctica que traía es de un estadista, quiere decir, esto es un país y vamos a ser un país y tenemos que crear dirigentes, pero no, aquí se crearon fue, no, usted es mi hijo, entonces mi hijo gobierna, entonces pues, mi sobrino gobierna, mi nieto gobierna, entonces se fue formando un nepotismo que hizo que no salieran nuevos dirigentes, nuevos pensamientos. No, aquí a mí personalmente cuando me hablan de comunismo, yo lo digo, lo poco que he estudiado,
sobre comunismo, lo más parecido al comunismo, lo más parecido no lo es, son las fuerzas militares. ¿Y por qué? Porque todos están por igual. ¿Por qué no es comunismo las fuerzas militares? Porque tienen mando. Entonces se parte. El comunismo es donde todo el mundo trabaja en común. El comunismo todo el mundo trabaja. Entonces la gente, no, en realidad uno escucha personas que dirigentes políticos con un pensamiento, Dios mío, de hace, 2000 años atrás o peor. Pues que uno dice, sinceramente son descabellados. Pero lo dicen ¿por qué? Por la ignorancia de nuestro pueblo. Porque hay gobiernos que han perseguido la educación, ¿sí? Han perseguido la salud, han perseguido el puesto. Entonces nos quieren llevar en un buen porcentaje ya al esclavismo. Quiere decir, ya tenemos que pedirle permiso a un dirigente político para poder traer. Señor político, ¿me puede dar trabajo? Señor dirigente, ¿me puede dar trabajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso no es así. No, para eso estudiamos, no venga, es que este es mi hoja de vida. Entonces, ya no es que escojan a la niña, con todo el respeto a las niñas, por la mejor pierna, o porque salen a bailar un fin de semana, sino porque tiene algo aquí que funcione y le va a prestar el servicio. Entonces, por el país, dicen algunos estadistas, de verdad, estos malos llamados dirigentes de X, Y, Z, lo tienen vuelto absolutamente en nada. Así que, obvio, Olaya Herrera, Laureano Gómez trató de hacer algo, mismo Mariano, pero entonces el sectarismo, ¿no? Sale el sectarismo, no, es que yo tengo que continuar, es que mi hijo tiene que continuar. Entonces uno dice, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Aquí está sucediendo algo, no, ya gobernó. Vamos a crear una escuela de líderes, venga del partido, venga del movimiento, venga donde venga, pero que trabaje por el país. Cuando hablamos de trabajar por el país, y obvio vamos a abrir las puertas, sí, vamos a abrir las puertas, pero bueno, yo no puedo, como le decía Alberto, yo no puedo negociar con una persona que tiene músculo financiero, ¿sí? Y lo más didáctico que yo le explico en mis clases de ciencia económica a mis alumnos es como su casa. Vendió su casa, ¿sí? A alguien que le ofreció más dinero y se fue a vivir arrendado a un cuarto. ¿Sí? Quiere decir, está viviendo en su casa pero arrendado. Entonces, así nos pasa en Colombia. En Colombia no podemos estar con el músculo financiero de Europa, de Estados Unidos y ahora de la misma China, porque ellos manejan un dinero alto, nosotros un dinero bajo. Nosotros ya tenemos que producir tecnología, tenemos que hacer investigación, el porqué de las cosas, pero no porque tenemos un tratado donde dice que no podemos crear investigadores, que tienen que hacerse los investigadores en Canadá o que tienen que hacer en Brasil. No. Nosotros también tenemos que hacer ciencia, o si no vamos a quedar cada día más retrógrados. Pero eso se debe a los malos pensamientos, porque yo hablaba Honda tiene varios científicos, y yo hablaba con un joven científico hondano, y él me decía, profe, en el mundo donde yo he ido y hay pares científicos, hay un colombiano. Entonces lo que pasa es que, obvio, aquí mal pagos, allá bien pagos, entonces prefieren quedarse, y hemos perdido muchas, y vuelvo y recaigo la dirección, en la dirigencia. Entonces todas esas ideas que dejó Alfonso López Pumarejo, todo eso que llegó ahí, hay que retomarlo, ¿sí? Y ponerlo desde el nivel municipal, departamental y nacional, para que la gente haga una revolución democrática. ¿Sí? Ya hicieron la primera, se nombró un presidente progresista, y la gente dice, es que no, este presidente no pudo hacer nada. Pues qué hacer si no tiene alcalde, no tiene gobernadores, no tiene congreso, hay un presidente, pero le falta lo demás. Entonces es como en la casa, ¿no? Y yo en la casa soy el que le digo a mi mujer, a mi mujer le daba 800,000 por mensual, un ejemplo, y este año tenía que darle 1 millón, no, le sigo dando los 800, pues ya tiene que apretar también en la casa.
Y por eso, a raíz de la no aprobación del Congreso de las reformas tributarias, ¿sí?, y de otras reformas, ha hecho que el país está. Entonces lo han devuelto otra vez. Además es la primera vez. Pues fíjese hasta dónde estamos nosotros en la mala dirigencia del país, que no les importa en absoluto sino ellos. Obvio, ellos ganan 50, 60 millones de pesos mensuales. En 4 años se ganan ellos lo que nosotros nunca nos vamos a ganar en 50 ni en 60 años. Entonces ellos solucionan sus problemas, pero dejan el país. Entonces de ahí hay que retomar todas esas ideas revolucionarias, políticas, económicas, sociales, educativas, que dejó y que tuvo, y además que fue montada hace poquito, desde Gaviria para acá, fue montada, y que este gobierno volvió a poner sobre la palestra, pero que ya los que mandan en el país no permiten que se pongan, porque obvio ellos se sienten afectados, y uno lo entiende, ¿no? Yo escuchaba el video de un político que tiene dicen que tiene más de 28 billones de capital, en donde proponía en Antioquia, por Medellín, el político de Bogotá, proponía que si pasaba la reforma laboral echaba a la gente. Hombre, ¿qué es eso? Eso no es ser político, eso es ser una persona. De hecho, eso no tiene nombre. Entonces, hay que empezar desde nuevo, que eso de que allí, que acá, no. Vamos véngase de este movimiento, véngase del otro movimiento, véngase del movimiento que se venga, que se haga pensando en Colombia. Ni siquiera pensando en X, Y, Z, sino en Colombia. Que así fue lo que pensaban nuestros dirigentes, pues, de la época de Alfonso López Pumarejo, en país. Bueno, don Tiberio, pues a raíz de esa entrevista que ha sido muy nutritiva, tanto para mí y pues para los espectadores también, podemos hacer, o qué crítica podemos hacer constructiva para el Partido Liberal, que en sus indicios, en la época de López Pumarejo, fue muy a la gente, muy dado a la gente, a lo que su merced decía en un inicio. López Pumarejo fue una persona muy humana. Después, años adelante, estuvo Jorge Eliezer Gaitán, que también fue una persona muy querida y pues para esa época muy revolucionaria, y siempre se caracterizaba el partido por tener esos ideales, esos representantes que hoy en día se han perdido. ¿Qué mensaje o qué crítica constructiva le podríamos dar al Partido Liberal hoy en día, teniendo en cuenta pues de lo que fue en sus inicios a lo que se está convirtiendo hoy? El primero, que no contribuyan con la hecatombe del país. ¿Sí? Segundo, que estudien el país. Tercero, que sean conscientes, porque si yo digo soy dirigente y no tengo la capacidad intelectual de poder ser dirigente, me doy un paso. ¿Por qué? Cuando hablamos de hecatombe, Alberto, ¿cuántos colombianos han ido? ¿Cuántos? ¿Y cuántos van a ir? ¿Por qué? Porque, te lo digo sinceramente, estos dirigentes, tanto liberales, tantos conservadores, tantos de allí, de todos, no están creando una Colombia para el siglo XXI. Son los culpables que la mayoría del futuro de Colombia se pierda. Ay, ya nos estamos quedando viejos, vamos a quedar sin pensiones, pues obvio, porque sucede que en los países desarrollados, pues la gente para eso estudia, para eso se orienta, para eso se educa, para hacer un buen trabajo. Pero el colombiano no prefiere ser humillado por un ignorante, porque es que hay veces nos gobiernan algunos ignorantes. Y entonces, un ingeniero, un profesional, y llega al Congreso un tipo que no tiene ni bachillerato sino plata, y que, no es que yo sé manejar la finca, yo sé manejar esto, sí, pues va a manejar la finca. O métase al comité de ganaderos, o al comité de cafeteros, al comité de ganaderos, ¿sí? Uno tiene que servir. A mí personalmente, durante mucho tiempo como dirigente comunal que fui, me llamaron: Tiberio, ¿quieres ser concejal? ¿A son de qué? ¿Quieres ser candidato? ¿A son de qué?
si yo no me eduqué, no recibí orientación para algo, porque para eso tienen que estudiar, tiene que ser contabilidad, los ingresos, los egresos. Entonces el Partido Liberal tiene que tomar la bandera como es, tienen que ser coherentes, es liberal, tienen que tener ética, tienen que tener valores, tienen que tener toda la disposición, porque ese es un país en el cual ellos también, esos dirigentes, son responsables de lo que está pasando en Colombia. ¿Sí? Yo lo digo desde el punto de vista, y de pronto usted lo mirará en su entorno. Yo tengo más de 5 sobrinos, 6 sobrinos en Europa, que prefieren ir a trabajar a Europa porque aquí no hay esa facilidad de adquirir empleo. ¿Sí? Y si consiguen empleo es por 3 meses, ¿qué es eso? O hasta menos. Exacto, y a son de qué. Entonces, y por eso ellos acabaron, tanto el Partido Liberal como otros acabaron con todas las prerrogativas que tenía el pueblo colombiano. Así que se están yendo, la juventud se está yendo por eso, porque no encuentran una garantía, una fortaleza, no encuentran futuro. Y yo hablaba con una vecina, ¿no? Mi hijo trabaja en la Bolsa de Londres, por Dios. Y aquí ni siquiera puede hacer en el barrendero de un banco. Entonces, ¿cómo así en los países desarrollados ven nuestro conocimiento y aquí por los mismos dirigentes? Porque los dirigentes no se educaron para ser dirigentes. El dirigente se quiere quedar, Alberto. El dirigente quiere quedarse a sécula seculón. ¿Sí? ¿Y a son de qué? ¿Sí? Si los únicos que de pronto ganan poder ser un diputado, poder ganar un congresista, los congresistas tienen buenos sueldos, pero los demás no. Y vemos cada día que llevamos más de 40, 50 años de corrupción y no hay. Entonces el acabose es que cada día aumentan más las cosas, aumentan todo. Entonces ahí el Partido Liberal, las juventudes liberales, los liberales, pues tienen que darle tendencia a eso. ¿Por qué son liberales? El liberalismo está porque piensa en país, piensa en pueblo, piensa en progreso, piensa en desarrollo, piensa en libertad, piensa en orden. ¿Sí? Eso es lo que hace el liberalismo y ojalá. Yo no quiero terminar así, pero hay que decirle que yo miro alrededor de mi barrio y dónde está la juventud de mi barrio. Paso al otro lado y dónde están. Solamente vienen en diciembre. Y cuando, ¿usted dónde estaba? No, yo estaba en Portugal. No, yo estaba en los Estados Unidos. No, yo estaba en España. No, yo estaba en Londres. No, yo estaba... como decía Víctor Gaviria, ¿no? Fe futuro. Eso ya uno lo mira desde el punto de vista personal y práctico, ¿no? Uno mira la parte práctica y eso que estamos aquí en el pueblo, ¿no? Y en el pueblo observamos lo que está sucediendo y eso es un espejo a nivel departamental y por ende a nivel nacional. Entonces uno mira familiares, si usted hace su estadística en su casa, a los familiares, está trabajando, está laborando, está haciendo, sí, estamos haciendo eso, pero ¿tiene el empleo estable? Yo recuerdo un señor, porque aquí en Colombia se es joven a los 25 años para trabajar y se es viejo a los 40 años para trabajar, pero lo pensionan a los 62, 65, 70 años. Yo conocí una persona que se pensionó en Estados Unidos trabajando 10 años, desde los 60 a los 70. Digo, con esto que es importante. ¿Por qué? ¿Cómo que usted se pensiona en Estados Unidos cuando aquí en Colombia tenemos que tener 1.600 semanas? Podemos estar todas las semanas del mundo y el sueldo, la pensión es lo más chichipato. Es más, ellos no quisieran ni pagar. Y por eso cuando uno preguntaba, bueno, este señor ¿por qué sigue trabajando?
No, porque si se está ganando 1 millón tanto, le bajan el sueldo. ¿Y cómo así? Es donde uno va encontrando esas inconsistencias económicas. Entonces cuando Camacho, el apellido Camacho, me acuerdo, que había trabajado con el grupo de los Tiburones, y yo le hice una entrevista, pero cantando él y contándonos sobre Tiburones, y él feliz a los 70 años. Alberto trabajando, y aquí no. Y allá se trabaja y sale pensionado. ¿Por qué? Porque allá las pensiones, sí, lo manejan los privados, pero con el control del Estado. Acá no. Aquí lo manejan los privados y no puede controlar el Estado. Y fue lo que hicieron con la reforma pensional, de no permitir que se pensionaran los colombianos. Y hubo un presidente, porque eso sí, que decía que a Colombia la estaba matando la pereza y que la gente no trabajaba y que había que pensionarse a los 80 años. Por Dios, el hecho de que hayan algunos que puedan llegar a los 70, otros a los 80, otros a los 90, otros a los 100, maravilloso, pero no son todos. Entonces, esa situación personalmente me produce escozor de saber que gracias a la mala dirigencia que hay posibilidad que el país entre en un hecatombe, porque nuestros jóvenes se están yendo y nuestra juventud son las células, es el futuro. Y si las células del futuro se están yendo por unos nuevos proyectos en el extranjero, por unos nuevos sueldos en el extranjero, hace que el país sucumba. Y eso, pues el Partido Liberal es culpable. Bueno, mi gente, entonces realmente este es un videito que a través de la historia, a través de lo que fue López Pumarejo, pretendemos socializarles a ustedes para que realmente tomemos la conciencia de las decisiones que tenemos en los tiempos cuando los tenemos a la hora de votar, que realmente así la Constitución política no lo dirá, porque en la Constitución en ninguna parte dice que la persona debe ser capacitada, debe ser estudiada, pero sí debemos tener la coherencia de poner gente capacitada en el poder, que sepa el país, porque no es lo mismo gobernar acá en el Tolima que en Bogotá, sí, y viceversa. Cada municipio, cada ciudad tienen sus debilidades y sus fortalezas. La historia de López Pumarejo es una historia que realmente inspira, realmente motiva a los que de pronto sean jóvenes, quieran ser líderes políticos en un futuro. Motiva a esos jóvenes, lo digo por un compañero que también me habla bien, es de allá de Farra, de López Pumarejo, y realmente sirve para que la gente vuelva o tenga la credibilidad de sus dirigentes como lo era antes. Antes, cuando alguien quería posicionarse o postularse a presidente o algo, era costumbre que era una persona que supiera el país, que supiera las problemáticas, a pesar de que hubiese sido conservador, liberal, pero con el paso del tiempo, pues no. Y esa es una crítica social que hago también, y un llamado que hago a la juventud, que realmente también trabajemos por nuestro pueblo, por nuestro país, o como dirían coloquialmente, nuestro platanal, porque realmente si todos nos estamos viendo, ¿qué va a quedar en un futuro para nosotros? Mira, una cosa simpática, Alberto, ahí, siendo Alfonso López Pumarejo, pongámosle un oligarca, que es un tipo muy adinerado, pensó en el pueblo, y los dirigentes de hoy en día, que son humildes, que tienen el mismo trabajo del pueblo, van en contra del pueblo. Entonces, fíjense el pensamiento, ¿sí? Esos pensamientos que hay. Entonces, ¿cómo así que una persona, como pueden ver ustedes, analizar, como Alfonso López Pumarejo, que tenía y dio, y otros que no tienen y le quitan al que no tiene? Entonces, esa es una problemática. Y cuando tocabas el tema ahorita las pensiones, algo, no metí la cucharada, pero algo que también hago la crítica en ese tema es que los fondos de mayoría privados, el único
público de Colpensiones, pero en su mayoría privados, casualmente pues manejado por Sarmiento Angulo, recaudan todo el dinero o la mayoría del dinero de las pensiones y lo reinvierten en obras a gran escala. O sea, es el dinero que recogen, así nos descuenten 50.000 de manera unitaria, la suma de todo esto son grandes cantidades y le están reinvirtiendo también en varios proyectos para el país, en carreteras y eso. Pero ¿cuál es el problema? O monopolizan todo ese tema o lo convierten en negocio y pues tenemos carreteras con 10, 5, 6 peajes en otros trayectos y pues realmente el que se está enriqueciendo es el privado, más no el Estado. Entonces, mi gente, la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan realmente nuestro contenido. Tenemos más videos en mente, tenemos un proyecto, una sembratón, no doy detalles ahorita, pero está en ejecución. Y también a que sigan las redes sociales, los blogs de Don Tiberio, que los dejaremos pues en la descripción del video. Entonces, Don Tiberio, ya para cerrar el video, algunas palabras motivadoras para la gente, no solamente de Onda, sino de la gente. No, y Alberto, y no solamente de Onda, de Tolima, de Cundinamarca, de Paca, sino de Colombia, del mundo, es que nosotros venimos a servir. Y nosotros, a mí me gusta mucho parte del himno del Tolima, ¿no? Nacer, vivir, morir amando el Magdalena. Entonces hay que nacer, vivir, morir amando el país para que podamos seguir adelante. Que nos recuerden por lo poco o mucho que hemos hecho, pero que no nos recuerden por lo que no hemos hecho nada. Entonces hay que seguir sembrando, sentido de pertenencia, conciencia en todos los lugares, desde la vereda a la ciudad, a la urbe, a todo lo que hay que hacerlo. Y ahí el llamado, obvio, gracias a Alberto y a su equipo de trabajo, es eso. Los que escuchan, pues alguien dirá, uy, es que esos temas son, pero a mí el programa que más me encanta es el del Congreso, porque allá escucho las mentiras, las verdades y escucho los tráfugas que tiene este país. Y gente que va y le pide, o entre paréntesis, le paga el voto al pueblo y luego sale huyendo para no favorecerlo. Así que son cosas que son importantes, estos debates, estas charlas, estos diálogos, para seguir interpretando, porque nosotros somos una célula que manejamos el país y por eso con nuestro voto participamos. Cuando vayamos a votar, seamos conscientes, votemos bien, porque ellos gobiernan 4 años y ahí se quedan. Bueno, mi gente, entonces ya para finalizar también con toda esta información que le transmitimos, es la invitación también a los jóvenes. Ahorita vienen elecciones de consejos de juventudes en todos los municipios, en todas las ciudades de Colombia. Entonces, aquel joven que también nos está viendo, si su motivo es lanzarse a ocupar una curul en ese consejo, que es bien sabido que no es remunerada, no es que sea por o llenar una lista para un partido político, que eso es una práctica que se está viendo mucho, o por buscar de pronto también un tipo de beneficio adicional, porque eso es otra cosa que lamentablemente está pasando. Los jóvenes hoy en día no se están volviendo también a políticos, y si se vuelven o participan en un movimiento político, lo hacen con un fin, y pues se está perdiendo pues como esas buenas costumbres desde la juventud. Entonces, mi gente, realmente agradecidos que se hayan quedado hasta este punto del video. Estaremos subiendo más contenido y pues síganos, Don Tiberio, muy amable, realmente muy Alberto, amable. no, gracias a usted por tenernos aquí, con mucho gusto, y esta es su casa. Uy, gracias. Listo.